Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde estén o dependiendo de qué horas estén viendo este video. Les saluda su amigo el licenciado Marcos Charles, psicólogo clínico. ¿Cómo están, psicólogo lovers? Espero que estén de maravilla, al igual que siempre. Y bueno, hoy les traigo un video que hablará o que está enfocado específicamente para estudiantes o practicantes y que estén interesados en incursionar en lo clínico o en la psicoterapia particular. ¿Ok? Vamos a hablar de un concepto que muchas de las veces obviamos, un concepto que aparentemente es muy sencillo de entender, pero que es muy difícil de practicar en muchas de las ocasiones, un concepto que a lo mejor algunas personas ya lo traen de forma natural, otras personas tienen que practicar demasiado para poder establecerlo y poder dominarlo, un concepto que quizás estamos muy enfocados en la metodología, estamos muy enfocados en la técnica, estamos muy enfocados en las pruebas, en la ciencia, en el método científico, pero que a veces olvidamos este concepto que pudiéramos decir que es el corazón o el núcleo de la eficiencia en una relación psicoterapéutica a través de varias sesiones. Sí, me refiero al rapport. ¿Qué es el rapport? Vamos a verlo de manera breve o tratar de resumirlo. Primero que nada, denle like a este video, compártanlo, suscríbanse, escriban lo que quieran en la caja de comentarios. Teniendo oportunidad, pues voy a tratar de leerlos. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a verlo? Y bueno, la alianza terapéutica o rapport como se le conoce, fue un concepto que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX en diferentes trabajos. De hecho, el célebre psicoanalista reconocido por todos, Sigmund Freud, en su trabajo Las dinámicas de la transferencia, estableció la importancia que tenía el psicoterapeuta, o en este caso el analista, sobre mostrar interés sobre las necesidades de sus pacientes. De esta manera también publicaba en sus escritos que existía algo positivo y productivo en las relaciones terapéuticas cuando el paciente tenía una serie de emociones o sentimientos positivos para con su terapeuta o en este caso para con el analista. Dentro de lo que viene siendo el rapport existen una serie de conceptos que vale la pena revisar también. Y bueno, según Sigmund Freud, él dice que cada vez que nosotros estamos experimentando nuevas emociones y sentimientos, lo que realmente ocurre es que estamos anclando o estamos teniendo una evocación de experiencias pasadas alojadas en el inconsciente. Esto no es del todo equivocado, ya que si lo analizamos desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva actual, esta nos dice que precisamente la memoria que tiene mayor tiempo de durabilidad es aquella que tiene un alto impacto emocional. Es decir, las redes neuronales duran más tiempo formadas y teniendo interacciones y relaciones entre sí y siendo evocadas para ciertos momentos específicos cuando éstas tienen un alto impacto emocional. A final de cuentas somos seres sensibles que a través de lo que viene siendo la psicobiología y a través de la evolución hemos desarrollado este sistema por el cual podemos discriminar una serie de elementos, sobre todo aquellos que tienen alto impacto emocional. Por ejemplo, si yo tengo una repercusión negativa con una situación o con una serie de estímulos que me hacen recordar experiencias negativas, pues muy probablemente voy a discriminar de este objeto y me voy a anclar hacia otro objeto. En cambio, si yo tengo otra implicación emocional de manera positiva o que de manera que me ayuda a progresar y a sobrevivir, pues muy probablemente va a quedar muy bien anclado en mi memoria, por lo cual voy a discriminar de la que no me sirve y me voy a quedar con la que me sirve. Bajo este principio básico y simple es como funcionamos nosotros los seres vivos. Sin embargo, evidentemente nosotros los Homo sapiens, en la psicología del mismo, es un poquito más complejo y más desarrollado. A grandes rasgos podemos decir que constantemente estamos
en una recolección de memorias pasadas para funcionar en el presente. Es decir, cada vez que tenemos una serie de relaciones interpersonales con otros individuos, constantemente estamos reviviendo experiencias pasadas para poder tener juicios de discriminación y poder decir si esta persona me agrada o no me agrada. Esto es un poquito complicado y quizás valdría la pena hacer un video al respecto para explicar a detalle este tipo de mecanismos, pero en resumen lo que trato de decirles es que constantemente no es que estemos actuando en tiempo real desde cero, es decir, desde una memoria cero. Siempre existen mecanismos preexistentes de memoria por los cuales hacemos juicios discriminatorios y que nos permiten llegar a una toma de decisiones más clara. Esto tanto funciona como en la libertad de toma de decisiones simples como en la libertad de relacionarnos con los individuos. Y evidentemente una relación entre terapeuta y paciente no se excluye en este tipo de sentimientos y emociones, por los cuales hay dos conceptos que son muy importantes de analizar. Número uno, que viene siendo la transferencia, y número dos, que viene siendo la contratransferencia. Bueno, empecemos con la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Bueno, en lo que viene siendo ya en psicoterapia, la transferencia es cuando el paciente tiene una serie de sentimientos y emociones proyectados hacia el terapeuta. Es decir, producto de experiencias pasadas, probablemente el terapeuta con verlo, oírlo y la forma en cómo se desenvuelve el mismo, pues va a tener una serie de sentimientos, emociones con el terapeuta, proyectados hacia el terapeuta, que evidentemente proceden de la evocación de lo que parte del sistema inconsciente, de las memorias alojadas en el sistema inconsciente. De la misma manera existe su contrario, viene siendo la contratransferencia. La contratransferencia, ¿qué es? Es cuando el terapeuta también tiene una serie de sentimientos y emociones que devuelve al paciente y que a final de cuentas también es fruto tanto de la relación como de experiencias previas. Es por esto que es muy importante tener bien claro también que existen dos tipos de transferencia o contratransferencia, que viene siendo la positiva y la negativa. La positiva, como se podrán imaginar, son una serie de emociones y sentimientos que son positivos y que no podrían o no pondrían en peligro o perturbarían la relación profesional entre paciente y terapeuta. En cambio, también existe su contrario, que viene siendo la negativa, que viene siendo una serie de sentimientos de odio, de ira o quizás alguna proyección negativa que tengamos ya sea los terapeutas para con el paciente o el paciente para con el terapeuta. Esto puede ser fruto tanto de la primera impresión o de la forma como concebimos o percibimos a la otra persona, como también fruto de la relación. Aunque la relación sea más breve en comparación con personas con las que tenemos mayor vínculo y mayor tiempo de conocerlos, aún así el cerebro humano está formado y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo para precisamente hacer estos juicios de discriminación. Y es por esto que es muy importante el tema del rapport. Entendiendo esto, quizás podamos entender por qué es importante el rapport. Mencionaba anteriormente que existen personas que quizás se les dificulta más y hay personas que tienen quizás un don para las relaciones interpersonales. Sin embargo, el hecho de tener este don o esta capacidad de establecer buenas relaciones interpersonales con los demás individuos de su entorno no garantiza establecer un buen rapport o hacer un rapport apropiado para las finalidades psicoterapéuticas, para poder ayudar y aportarle algo al paciente en su proceso psicoterapéutico. Es decir, sabemos muy bien que las personas que pueden tener este tipo de habilidades interpersonales en relaciones sociales pueden quizás cometer el error de violar la norma o salirse de cierta línea que está trazada donde quizás nosotros no debemos o literalmente no debemos traspasar, que es probablemente como quizás dar consejos, hacernos amigos de los pacientes, tener un vínculo demasiado estrecho, emotivo, afectivo, al punto de que nuble nuestro juicio profesional. Y por otro lado, las personas que se les dificultan las relaciones interpersonales posiblemente tendrán las dificultades para poder evitar ponerse nerviosos frente al paciente, evitar ponerse demasiado ansiosos, querer hacer las cosas bien, el querer llevar una metodología correcta, concreta y precisa, no sé, infinidad de cosas que quizás propios de la inseguridad. Es por esto que es muy importante tanto para nosotros como terapeutas
No solamente estar capacitados en conocimientos, sino también estar tomando terapia, porque evidentemente como cualquier ser humano necesitamos también ser atendidos y cada quien tenemos nuestros problemas psicoafectivos que quizás nos estén pegando y más hoy en día con la pandemia. Y bueno, es muy importante en el rapport tener en cuenta dos puntos fundamentales que son esenciales y que son principales para establecer un buen rapport. Número uno, tenemos diciendo lo que es la confianza mutua. Es decir, el paciente tiene que confiar en nosotros y nosotros hasta cierto punto tenemos que confiar en nuestro paciente. Es decir, si no existe una relación de confianza mutua, evidentemente el proceso psicoterapéutico se va a ir por los suelos. Es muy importante poder ganarnos la confianza de nuestro paciente e ingeniárnosla para ganarnos la confianza del mismo, para poder simplemente no que nos vea como una figura profesional que va a ayudarle, sino también como una persona o como un profesional de la salud del cual puede hablar de todo y puede depositar todo, absolutamente todo su discurso, en toda su historia, hasta cierto punto en nuestras manos, bajo el entendido de que les podemos ayudar, sin embargo, sin rebasar ciertas líneas. El número 2 viene siendo una comunicación fluida. Lo importante de una comunicación fluida es dentro de los parámetros de lo que viene siendo una relación de trabajo estilo psicoterapéutico. Es decir, el terapeuta puede intervenir, dependiendo del enfoque en el que se maneje, puede intervenir, pero sus intervenciones deben de ser menores en función de lo que el paciente debe de proveernos de información o de expresarse a sí mismo. A final de cuentas, para lo que está hecha la relación terapeuta-paciente, lo que viene siendo la psicoterapia, es para que el paciente precisamente busque sentirse cómodo, sentirse mejor y nosotros analizar y evaluar las condiciones en las que está psicológicamente hablando y tratar de proveer herramientas que le permitan poder salir adelante de su problemática siempre y cuando haya un mutuo acuerdo. Es por eso que es muy importante precisamente la confianza, como les mencioné anteriormente, y la comunicación fluida. Otros tres conceptos clave para el psicoterapeuta para poder casi garantizar, o no garantizar, sino para tener una mayor posibilidad de establecer rapport con su paciente, son estos tres conceptos. El número uno viene siendo la coordinación. ¿A qué nos referimos coordinación? Es decir, que nuestro lenguaje corporal, que nuestro tono de voz, que nuestra respuesta física corresponda hasta cierto punto dentro de los parámetros de las pautas que nos va marcando el paciente. Es decir, si el paciente notamos que es un poquito inseguro, un poquito quizás que no se le da muy bien hablar, pues quizás evitaríamos un tono de voz golpeado, muy alto, elevado, una postura quizás altamente rígida que ponga más nervioso a nuestro paciente. Es decir, nosotros debemos de ser una especie de receptáculo que le permita al paciente poderse sentir cómodo y poder expresarse de alguna manera, es decir, poderse sentir en confianza. Número 2, tenemos la reciprocidad. Es importante la reciprocidad porque aquí va vinculado a otro concepto importante, que es la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Simple y sencillamente es escuchar, que el terapeuta tenga la habilidad de escuchar. Es decir, no es como dice el dicho, no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es entender el mensaje que nos están enviando, poner interés y empeño en el mensaje que nos están dando y corresponder al mensaje, a la emisión del mensaje que nos están ofreciendo. Aquí es muy importante hacer un paréntesis. La escucha activa no significa someterse quizás a los caprichos de algún paciente, es decir, no significa corresponder a todas las demandas de lo que el paciente dice, porque probablemente quizás el paciente nos diga, bueno, ¿usted qué haría en mi lugar? O ¿cómo le voy a hacer? Tú dime cómo le hago, ¿me explico? Entonces, el dar esa petición por parte del paciente evidentemente denota cierta desesperación de parte del mismo, pero en nada le beneficiaría si nosotros le decimos lo que tiene que hacer, porque al final de cuentas eso lo puede hacer cualquier persona, no un profesional de la salud mental. Un profesional de la salud mental, dependiendo del enfoque, utilizará las herramientas en las que se centraliza o en las que se basa ciertos enfoques para poder proveerle algunas alternativas y trabajar sobre las mismas para que pueda salir adelante el paciente, ya sea manera de análisis, ya sea manera de diálogo, ya sea manera de estar señalando puntos de vista que tiene el paciente que pueden ser erráticos y que le estén llevando a ciertas conductas, sobre todo lo que viene siendo el método socrático, que es muy importante en psicoterapia.
Después de eso tenemos también lo que viene siendo los lugares comunes. ¿A qué nos referimos con lugares comunes? Precisamente hace referencia a la necesidad de centrar el foco de los mensajes y las acciones hacia temas que sean de mutuo interés o que sea de interés, mejor dicho, del paciente o los pacientes que estamos trabajando en terapia en grupo. Es decir, no vamos nosotros como terapeutas a sacar temas tangenciales al tema principal o a las necesidades de nuestro paciente. Tiene que haber siempre una comunicación fluida, como mencionamos anteriormente, pero tiene que estar focalizada y centrada al paciente. Es por esto que existe hoy en día muchos de los enfoques psicoterapéuticos enfocados al cliente, enfocados al paciente. ¿Qué significa esto? Que estamos ubicados y centrados específicamente para con nuestro paciente, dejando de lado todo lo tangencial, dejando de lado todas las suposiciones que nosotros podamos hacer como personas o como terapeutas y focalizándonos estrictamente en las necesidades del paciente. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, quizás les sirvan una serie de tips que quizás como terapeutas les puedan servir para establecer un buen vínculo y un buen rapport con su paciente. Puedo darles como tip número 1 que siempre estén atentos a lo que el paciente le dice. Siempre centren su atención a través de la escucha activa sobre las necesidades de su paciente. Siempre eviten el divagar, el dejar que su mente los lleve a hacer una serie de suposiciones de lo que ven en el paciente. Es decir, veo al paciente y conforme a su discurso me va diciendo, mi mente se vuela, se imagina una serie de cosas y por lo tanto a través de ello hago un juicio. No, hay que estar bien, pero bien enfocados al discurso íntegro del paciente. Es por eso que es muy importante tomar notas, llevar una serie de notas evolutivas que constantemente, sesión tras sesión, podamos ir repasando e ir viendo hacia dónde va originado el discurso del paciente, y dependiendo del enfoque y las técnicas que estemos utilizando para discurso, para diálogo, para cuestionamiento, pues a través de ello, poder ir analizando de mejor manera. Otro tip que yo quisiera darles es: no tengan miedo al silencio. Evidentemente esto va para terapeutas. He visto muchas de las ocasiones que los psicoterapeutas, sobre todo los que son novatos y que apenas están haciendo sus prácticas, tienen terror o miedo a que su paciente se quede callado y ya no exprese más. Es muy importante para el terapeuta no solamente saber manejar los tiempos, sino también manejar los silencios. El silencio es nuestro aliado. Yo siempre les he dicho a los psicoterapeutas que el silencio es una buena arma si la podemos saber utilizar. Y como arma me refiero a una herramienta que nos provee información. Hay que recordar que no solamente es la escucha activa, sino también la observación. El paciente, sin que suene a agravio, viene siendo nuestro objeto de estudio, al cual constantemente estamos evaluando y estamos viendo, pero con el interés que merece y el respeto que tiene una persona. Estamos tratando con personas, con material humano. Por lo tanto, es muy importante entender cuando el paciente tiene ciertas pautas, cuando el paciente tiene ciertos silencios, cuando el paciente pudiera estarse sintiendo ansioso, temeroso, quizás un poquito cansado, muchas cosas. Y a final de cuentas, cuando un terapeuta se empieza a poner nervioso porque su paciente se quedó callado y ya no está expresando muchas cosas, pues muy probablemente el paciente lo va a intuir o lo va a ver y se puede incrementar su ansiedad o se puede incrementar su inseguridad. Y el tercer tip que quisiera darles es: mantengan un ambiente agradable de trabajo. Sobre todo con ambiente agradable me refiero tanto en tu persona como terapeuta, es decir, tu indumentaria, tu presencia, estar siempre aseados, estar presentables para tu paciente, estar con una postura tranquila, relajada. Si tu consultorio está un poquito regado, desorganizado, trata de ordenarlo, trata de mantener un ambiente agradable para el paciente. Esto es muy, muy importante porque hay que recordar que nuestro cerebro es un receptáculo de estímulos que procesa y que utiliza la información preexistente, como mencionamos anteriormente, y a partir de ello crea una serie de juicios. Por lo tanto, si el paciente lo metemos a un ambiente donde nosotros estamos muy tensos, no estamos bien presentados, o presentables, mejor dicho,
y a final de cuentas el ambiente hasta cierto punto no es del todo agradable, entonces allí el paciente muy probablemente pueda tener una serie de reacciones aversivas para con la situación y que probablemente va a perjudicar la relación entre paciente y terapeuta. Y para tener un buen rapport es muy importante que te vean como profesional antes que como una persona ordinaria, pero es muy importante que vean un profesional humano, es muy importante. Antes de hablar de metodología, antes de hablar de ciencia, antes de hablar de lo que tú quieras, de técnicas y demás, tenemos que tomar muy en cuenta que estamos trabajando con material humano y debemos de tomar muy en cuenta que a final de cuentas, si no hay una buena relación de trabajo entre ambos, probablemente toda la metodología, todas las técnicas, todas las pruebas puedan colapsar. Y bueno, por mi parte es todo. Espero te haya gustado este video. Dale like, comparte y nos estaremos viendo hasta la próxima. Y ya veremos de qué estaremos hablando. Por ahí puedan dejar sus sugerencias. Y bueno, por lo pronto me despido. Se les agradece que me estén viendo y nos estamos viendo próximamente.